Conciencia Podcast. La descentralización del poder es un desafío de las democracias contemporáneas y es también el tema del libro Modelos para armar, procesos federales actuales, descentralización del poder y desafíos del gobierno multinivel. Este libro fue editado por la editorial de la UNC y estamos en diálogo con uno de sus autores para rescatar algunas nociones que allí se comparten. Primero, tenemos que decir que el libro reúne el estudio de 17 casos de países cuya organización estatal transita bajo principios federativos. Y queríamos preguntarle a Marcelo Bernal, uno de los autores, ¿qué puede decirse acerca de la importancia de descentralizar el poder? Modelos para armar es un libro muy ambicioso que reúne la experiencia de 17 casos de países federales e incluso de experiencias de procesos de integración como la Unión Europea y el Mercosur, en donde nos preguntamos una serie de cuestiones centrales que tienen que ver con la descentralización del poder por un lado y por el otro con los desafíos de la coordinación en el marco de los gobiernos multinivel que emergen no solo en los federalismos, sino en muchos países que suelen entrar en la categoría de federorregionales, es decir, que están en tránsito desde un sistema centralizado a procesos de devolución de competencias que tienen que ver con la descentralización. Casos paradigmáticos son los 4 países que componen la Gran Bretaña a través de sus Devolution Acts o el caso italiano y el francés. Es decir que la descentralización del poder desde las últimas 3 décadas se ha convertido en algo transversal a las diferentes formas de organización estatal, porque hay una conciencia generalizada alrededor del planeta que cuando uno descentraliza y lleva la toma de decisiones lo más cerca posible del ciudadano, de la mano del principio de subsidiariedad, es decir, se ocupa del problema el gobierno que está más cerca del mismo problema y del ciudadano, y que las ventajas son lógicas, ¿no? Por un lado, los costes económicos, por otro lado, la eliminación de la intermediación, la burocracia lleva tiempos, también evitar intermediaciones vuelve el proceso más transparente, limita las posibilidades de la corrupción, permite más control social, mayor participación del ciudadano en la toma de decisiones y también mayor accountability, es decir, la posibilidad de pedir una rendición de cuentas. Por eso, indudablemente, la descentralización como técnica de organización de las competencias en el territorio ha crecido de manera significativa a lo largo del planeta y es una pena que nuestro país, en sentido contrario a este sentido común generalizado, haya retrocedido en este campo de manera notoria a partir del año 2001. ¿Y en qué se diferencian los federalismos europeos con el modelo argentino? Yo, hasta por una cuestión del objeto de investigación que hemos abrazado como equipo de trabajo, señalo que el federalismo argentino tiene un profundo déficit de relaciones intergubernamentales, es decir, las normas, los procesos y los actores que de alguna manera le dan vida a los vínculos multinivel. En nuestro país tenemos escasísimas burocracias profesionales especializadas en el país, es decir, aquellas que no están sujetas a los ciclos electorales, sino que tienen estabilidad. La mayoría de ellas se concentran en el gobierno nacional, en algunas provincias y en escasísimos municipios. Este es un déficit severo. Tampoco tenemos instituciones que tramiten este vínculo. La única experiencia consolidada en la Argentina es la de los consejos federales, que tienen una naturaleza vertical porque los convoca el ministro del Gabinete Nacional y participan los ministros provinciales. No tienen una dinámica de funcionamiento aceitada, no tienen en la mayoría de los casos, salvo excepciones, continuidad. Allí hay pocas burocracias especializadas y en general los que se sientan a la mesa son los ministros cuando hay temas de interés común, particularmente cuando se distribuyen recursos financieros para las provincias. No tienen fuerza prescriptiva sus decisiones, es decir, que son meras recomendaciones, con lo cual la coordinación en el país es débil. ¿Y qué sucede cuando una coordinación multinivel no atraviesa el camino
de las instituciones, de las normas y de los procesos acordados por todos. Sucede que los vínculos se vuelven informales, se vuelven de persona a persona, y ese diálogo es profundamente asimétrico, ¿no? El que se sienta con más poder sobre los recursos tiene mayor capacidad de incidir en la decisión del otro, que está condicionado precisamente por esos recursos. Eso caracteriza el diálogo entre presidentes y gobernadores en nuestro país, y también entre gobernadores e intendentes, por lo cual el desafío es dar vuelta esta cultura política que es cómoda a muchos actores, y avanzar decididamente a institucionalizar instancias de relaciones intergubernamentales que sean estables en el tiempo, con burocracias competentes, y obviamente que el inicio debe ser a partir de la sanción de una ley convenio de coparticipación, como lo prescribe la reforma del año 94, y que también prevé una comisión, un organismo de seguimiento de la distribución de la coparticipación, con participación necesaria de todas las provincias de la Ciudad de Buenos Aires. Y sería muy bueno en el federalismo argentino que pudiéramos acuñar también una asamblea de gobernadores o conferencia de gobernadores que sirva de balance al poder presidencial, y que ya existen en numerosas experiencias, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en México, solo por citar algunos casos. Por último, ¿cuáles son los principales desafíos del modelo argentino de poder? ¿Cómo se posiciona Córdoba en ese marco? Los principales desafíos del federalismo argentino son múltiples, tienen muchas caras. En la pregunta anterior hice referencia particularmente al déficit de relaciones intergubernamentales, y que de alguna manera eso signa o le da un carácter al vínculo entre los presidentes y los gobernadores, y entre ellos los intendentes. Pero bueno, no es ese el problema, sino que alrededor de ese problema giran otros en paralelo. Por un lado, que la discrecionalidad en la distribución de los recursos por parte del gobierno nacional, que ha recentralizado estos recursos financieros de 2001 en adelante, les permite intervenir discrecionalmente en las arenas de políticas de muchas provincias, particularmente a través de la obra pública, a través de subsidios, y también subsidios al transporte, subsidios a los servicios, y también a partir de los programas y políticas del gobierno nacional en el territorio, ¿no? Particularmente la política social, que la lleva adelante el gobierno nacional en las provincias, pocas veces coordinando con los gobiernos provinciales, y a veces también coordinando con asociaciones de la sociedad civil. Esto es fuertemente distorsivo de la dinámica de un federalismo, que a la vez es profundamente asimétrico, no solo en términos de población, sino también de la distribución de los recursos, de la infraestructura, de carreteras, de puertos, logística, trenes, aviones. Es asimétrico en la distribución de algunos bienes públicos sensibles, como la educación y la salud de calidad, ¿no? Hoy por hoy, en el lugar donde uno vive, entre lo urbano y lo rural, el hogar en donde uno nace, el acceso a servicios de este tipo de naturaleza pública o privada, en el caso de la educación, la capacidad de conectividad, son elementos que van potenciando las asimetrías entre las provincias y van convirtiendo a nuestro país en un país fuertemente fragmentado, es decir, todo lo contrario a la expectativa de un país federal. Es muy difícil sintetizar en 3 minutos cuáles son los principales desafíos del modelo argentino de poder, pero el primero de ellos, sin lugar a dudas, es problematizar todas estas injusticias y darnos cuenta que este formato concentrado de toma de decisiones no solo no nos ha servido para generar un desarrollo armónico en las provincias, sino que tampoco ha resultado efectivo desde otros planos. Esa sería la mirada general sobre el problema. Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.